¿Qué tal, amigos de la tinta? Hoy vamos a traeros un tutorial muy interesante. Por petición vuestra realmente me preguntáis mucho de mantenimientos, problemas, qué debes hacer, qué no debes hacer con la máquina de bobinas. Vamos a tratarlo hoy aquí y vamos a verlo un poquito de cerca. Bueno, preguntáis mucho cómo limpio una máquina, cómo desinfecto una máquina. A ver, inicialmente las máquinas, esto es como toda la vida. El que más limpio es, no es el que más limpia, sino el que menos ensucia. Por lo tanto, yo siempre aconsejo que me pongáis bolsas, ¿vale? En las máquinas. Pero bueno, si no lo hacéis, os vamos a decir un poco unas pautas. Cuidado con que se limpian. Siempre me decís, no, es que lo limpio con esto, lo limpio con agua jabón, tal. Cuidado, se puede hacer con agua jabón, lo único que no está matando ningún tipo de bacterias. Se puede limpiar con alcohol, no están matando todas las bacterias, ¿vale? Nosotros recomendamos realmente cuando tenemos una máquina, sobre todo aquellos chasis, lo más importante son aquellos chasis realmente que ves que son de hierro, ¿no? De hierro dulce. Los flejes, los martillos, todo eso es impepinable, realmente todo eso se oxida. ¿Vale? Si tú lo limpias con agua y jabón, se va a oxidar. Si lo limpias con alcohol, se va a oxidar. Si lo limpias con un aceite mineral, se va a oxidar. Entonces, por lo tanto, mi recomendación es limpiarlo con unas toallitas. Vamos a hacerlo, ¿vale? Para que lo veáis. Aunque esta máquina está completamente limpia, por lo tanto, no va a ser de suciedad. Sí es cierto, cuando cojo una máquina usada, esto sale negro. ¿Vale? Pero un poco, digamos que con esto desinfectaríamos. Esto mata bacterias, ¿no? ¿Lo podemos hacer con limpiadores de superficies? Es muy agresivo, hay que tener cuidado con esas cosas porque pueden quitar hasta la pintura, cuidado, ¿vale? Limpiaríamos lo que sería la máquina, partes más visibles de la máquina, bla bla bla, bla, limpiaríamos todo. Realmente con unos bastoncillos también podríamos echar un poquito ahí en el bastoncillo y limpiarlo por la parte más interna de la máquina. Yo no desmontaría nunca nada de la máquina para limpieza inicialmente, lo puedes hacer una vez cada 2-3 años, limpiar las bobinas, limpiar todo, pero si no sabes, mejor no lo hagas, ¿vale? Porque lo normal es que se te descalibre la máquina por culpa de la limpieza, entonces no es recomendable. Es mejor que no la traigas y lo hacemos nosotros por ti, más cuando si te la hemos vendido nosotros la máquina, ¿vale? Vale, limpiamos esto. Lo más importante realmente una vez limpiemos, ya sea, te repito, con agua, jabón, con tal, tenemos que secar muy bien, ¿vale? Sobre todo secar muy bien. Una vez que sequemos o dejemos secar, sobre todo hay un montón de productos que realmente se le pueden echar a la máquina para que se conserven. ¿Por qué? Para que no se oxiden, siempre, lo más importante, para que no se oxiden. Sobre todo en sitios de costa. En los sitios de costa, hay mucho óxido, hay mucho salitre y se oxidan muy fácil, ¿vale? Por lo tanto nosotros utilizamos Centauro, realmente es un producto realmente increíble para eso, para que se utiliza para armas, para náuticas y es cojonudo. La forma de aplicación. A ver, repito, yo no usaría, por ejemplo, se puede usar un aceite, se puede utilizar una cera, se puede utilizar muchas cosas. Se puede utilizar un aceite no mineral, porque el aceite mineral sí es cierto que también corroe, ¿vale? Muy sencillo. Nosotros le daríamos unos toquecitos, tan sencillo como eso, extenderíamos un poquito. A ver, lo que tú estás pagando realmente cuando buscas algo muy acertado, realmente es el poder de penetración. Digamos que ese aceite se va a quedar en ese chasis, en ese hierro, se va a quedar durante más tiempo. Esto, ¿cada cuánto se debe hacer? Si tatuáis sin bolsa ni nada, más o menos cada 3 meses deberías hacer esto mismo que estoy haciendo yo. Por lo menos la limpieza básica, ¿vale? Pues un tema de higiene y demás, limpieza básica, realmente cada 3 meses. Esto mismo que acabo de hacer, lo podríamos hacer realmente en las partes que se llegan menos, por ejemplo, como puede ser entre los flejes, por el martillito, con el bastoncillo de los oídos, lo echamos ahí, le echamos un poquito de aceite. Siempre que sean aceites de silicona, ¿vale? Importante. Por lo tanto, sobre todo muy importante, para conservación realmente no se te oxide la máquina, deberías hacerlo de esta manera. Una vez que terminemos, si queda un residuo de aceite, no pasa nada, se puede quedar ahí, no pasa nada, perjudica la máquina. Si echamos algunas ceritas o demás, también se puede utilizar ceras para el conservamiento de la máquina, sobre todo aquellas partes que son de hierro. Las que, por ejemplo, van completamente pintadas, ya sean galvanizadas o no, o vayan totalmente pintadas, siempre vamos a tener piezas que son de metal, como flejes, tornillos y demás, que también va a ocurrir esto, ¿vale? Posibles óxidos. Pero sobre todo esto pasa mucho en sitios de costa, ¿vale? Pasa mucho más habitualmente. Un consejo, cuando lo guardéis en el cajón, podéis hacer 2 cosas. Ya tengáis guardado en el cajón una cajita, siempre 2 cosas. Poner una base de arroz, ¿vale? Siempre se ha oído que siempre el arroz
coge toda la humedad. Pues poner una base de arroz y la máquina sobre un papel, por ejemplo, un papel tipo tal, periódico tal, las máquinas encima realmente para que reabsorban dentro del cajón no hubiese nada de humedad. Eso o las bolsas de silicato, que vienen muchas veces con zapatillas, con todo, nos vienen siempre las bolsas de silicato, en internet las encuentras fácilmente. Lo único que huelen un poco diferente. El arroz es lo más práctico, lo más asequible, lo más cercano que tenemos siempre día a día, ¿vale? Para el tema de humedad y que el chasis no se oxide, ¿vale? Eso es importante. Más cosas. Vamos a acercarnos un poquito más de cerca si podéis. Vale, lo primero cuidado que tenemos que hacer realmente cuando compramos una máquina nueva, ya sea de la gama que sea, lo primero que tenemos que hacer es realmente fijarnos si apoya bien la bobina, que la primera apoye perfectamente, no deje ningún LED de luz, la segunda tiene que haber un pequeño LED de luz, o sea, la segunda no tiene que apoyar realmente. Si es una máquina, sea de la gama que sea, vemos que eso no pasa, no compren la máquina. Realmente el constructor no se ha molestado realmente ni hay menos, ¿vale? No se puede llegar a apreciarlo como pisa realmente el martillo con el núcleo, pero tendría que pisar completamente rectos, ¿vale? O sea, no puede haber ningún espacio de luz entre medias. Sin embargo, la bobina trasera habríamos un pequeño espacio de luz, el cual cabería, nada, unos milímetros, 1 milímetro creo que es el espacio de luz que hay entre medias, ¿vale? Importante, cuando hacemos esa operación realmente lo vamos a hacer desde el martillo, como en este caso, o también lo podemos hacer desde el tornillo trasero, pero sobre todo el martillo lo más cómodo. Lo que nunca tenemos que hacer es apretar desde el fleje. Si apretamos de ahí, justamente hemos perdido la calibración, hemos perdido la memoria del fleje. Si apretamos tanto y cuanto que llegue el martillo a tocar la bobina apretando aquí, hemos perdido la calibración de la máquina completamente, ¿vale? Por lo tanto, habría que volver a calibrarla, simplemente habría que sacarla y con un destornillador simplemente habría que volver otra vez a sacar el martillo y volver otra vez un poco fuera de aquí, sacarlo y levantarlo, ya que hemos perdido la calibración un poquito de la máquina, ¿vale? Eso es súper importante. Más cosas de la máquina, por ejemplo, cuando compramos una máquina, los cierres que vayan muy sensitivos, por ejemplo, que vayan muy suaves, esos cierres que sean muy sensitivos, los tornillos de contacto, que el tornillo de contacto muy importante cuando compras una máquina, siempre y cuando, si llegáis a fijaros, lo primero que tendríamos que hacer es una máquina que le pongamos un martillo guía. ¿Vale? Esta máquina es de coco, yo no la he probado antes, pero sabía que funciona a la primera. Como podéis comprobar, podéis ver que funciona perfectamente, que está en su sitio totalmente alineado, completamente, al 100%, ¿vale? Es una máquina nueva de un fabricante con una cierta experiencia. Si tú coges una máquina, por supuesto, siempre hablo de máquinas no chinas, ¿vale? Aunque ya si te vas a una china ya esto no va a cuadrar por ningún lado, o sea, ya te lo digo antemano. Pero si no vamos a un fabricante que te ha costado la máquina 180 euros o 200 euros, por ejemplo, y tal, y dices, coño, vamos a ver cuánto bien está hecha esta máquina, ¿no? Pues lo primero que tienes que hacer es esto, ver que funciona. ¿Que no tienes esto? Le metes un tubo trasero hasta el final y lo ves, ¿vale? Le meteríamos un tubo trasero hasta el final y vería dónde cuadra, más o menos, si cae en el centro, el grumez cae en el centro o no cae en el centro, ¿vale? O montas una aguja y un desechable y ver dónde cae, ¿vale? Eso es muy importante. Más cosas importantes. La geometría de la máquina, si os fijáis, el núcleo de la bobina tendría que estar completamente alineada con el martillo y completamente alineado el martillo con el fleje y el fleje completamente alineado con el tornillo de contacto. En esta máquina, si os fijáis, está perfecto. De hecho, buscáis el fallo y no lo encontráis, ¿vale? Es que no buscáis el fallo y no lo encontráis. Podría estar un poquito desplazado el martillo a veces, ¿vale? Sobre el núcleo, pero nunca el núcleo puede salir del martillo. Eso es una cagada, ¿vale? Eso está mal construido, ¿vale? Tanto, ya digo, podría estar un poco a un lado del martillo, si digamos el núcleo, realmente, se redondea el núcleo es esto y el martillo está a un poco ladeado y tema, no pasa nada, hasta ahí es aceptable. Lo que no se puede, te digo, es que el núcleo salga, se vea una parte del núcleo fuera del martillo. Eso no es aceptable, ¿vale? Eso es una cagada. Más cosas. Preguntáis, por ejemplo, muchas veces los tornillos de contacto y demás. Vamos a ver luego posibles problemas, pero antes de eso vamos a seguir, por ejemplo, con temas de cómo pisa la máquina, como tal. A veces pasa, ves un papelito de una máquina. Eso viene así, de hecho, esta además lo trae, además. Viene un papelito de una máquina. Eso está hecho así. Tú a veces compras dos cosas y le vas a encajar y no encajan a la primera. Necesitan una adaptación entre un material y otro. Esos papelitos realmente se llaman, son billetes, realmente es un cachito de billete, porque lo más cerca que tienes a tu mano de papel prensado a 50 toneladas, ¿vale? Un billete.
Por lo tanto, se pone para suplementar la bobina y un poco como modificarla, el ángulo, realmente para que pise lo más cerca posible, ¿vale? Para que podáis llegar a pisar lo más cerca, lo más plano posible, digamos, lo más plano, lo que es el martillo contra la bobina, ¿vale? Es súper importante. Si encontramos, por ejemplo, que el núcleo está pisando mal sobre la máquina, ¿vale? Vemos que hay una especie que se llama de cuñita, ¿vale? Lo que haríamos es realmente suplementar al lado que esté abierto. O sea, digamos, si lo tenemos delante abierto, ¿vale? Si delante tenemos abierto, ¿qué haríamos? Pues ponerlo delante también, abajo en el núcleo, en la base sería justamente aquí, ¿vale? La basecita de la bobina, ahí separaríamos el tornillo, dejaríamos el papelito dobladito, ¿vale? Lo pondríamos y ahí veríamos por dónde corregimos. A ver, esta operación puede ser 3 o 4 veces para que quede bien al final, ¿vale? Por lo tanto, es un truquillo bastante interesante. Problemas muy frecuentes. Ya hemos hablado un poco más o menos de qué fijarte una máquina de bobinas cuando la compramos y demás, ¿no? O sea, es muy importante fijarse en las máquinas cuando se compran en ese tipo de detalles. Sobre todo te va a pasar en fabricantes realmente de gama alta, esto es raro que pase. Totalmente vienen muy bien acabados y muy bien hecho todo, ¿no? En este caso igual, con Alex. Igualmente tenía un pequeño arreglo. Problema frecuente, por ejemplo, cuando se caen las máquinas, pues que el tornillo de contacto, tal, pero eso vamos a hablar luego, por ejemplo, de los problemas. Nos hemos fijado un poco, es que fijarnos en una máquina cuando queremos comprarla, ¿vale? Yo no voy a entrar si es de línea fina, si es de línea gruesa, si es de línea tal, qué tipo de línea es, no voy a entrar, ¿vale? Vamos a hablar también un poquito de mantenimiento de la máquina, realmente, de mantenimiento de la máquina a nivel día a día, al cabo de un tiempo, cómo va perdiendo, ¿no? Y posibles problemas también vamos a hablar un poquito más de cerca, ¿vale? Cosas que tenemos que hacer realmente cada más o menos una vez, 2 al año mínimo, eso mínimo. También importante, por ejemplo, en este caso cuando metemos en cajas, sacamos de cajas, siempre se tiende un poco el cable a acercarse realmente al fleje. Eso hay que tener cuidado realmente, porque si llegamos a dejar que eso pase, lo que nos va a pasar es realmente que podemos tener un corto. Podemos tener un corto en la máquina, como podéis comprobar, está muy cerca. Tan fácil como coger el propio grip core, hacer una especie de coquita ahí, una especie de curvita, ¿lo veis? Hemos hecho una curvita y es simplemente esa precaución que tenemos que hacer realmente cuando sacamos y metemos en cajas las máquinas, ¿vale? O sea, tener eso separadito siempre del fleje, muy importante. Hay máquinas que te van mejor, por ejemplo, como puede ser esta, hay máquinas que te van un poquito mejor realmente porque viene más recogido, o esta ni lo vas a llegar ni a tocar realmente el cable, o sea, mola en ese aspecto. También fijaros en ese detalle. Problemas frecuentes, gente con el pelo largo. Me pasa muy habitualmente. La máquina de repente, además de igual, no es cuestión de tiempo. O sea, te puedes comprar una máquina en las primeras 48 horas pasarte. Sobre todo las personas que tienen el pelo largo. ¿Por qué? Esto, tenéis que tener en cuenta que esto es un electroimán, ¿vale? Es un imán a través de electricidad, el cual imanta el martillo, circuito abierto, circuito cerrado, luego hablaremos de eso más adelante, pero lo que tienes que tener en cuenta es que la corriente pasa a través de ese tornillo de contacto y de ese fleje, ¿correcto? Pues a veces tenemos el pelo y si entrase un pelo aquí, pensar que esto lo golpea 156 veces por segundo, o 150 veces o 130 veces por segundo. ¿Qué ocurre? El pelo es hipograso y por lo tanto no deja pasar la electricidad, por lo tanto la máquina deja de funcionar. ¿Cómo podemos funcionar? ¿Cómo podemos verlo? Por ejemplo, llegamos, no voy a hablar cuando esté conectada la máquina porque no se me escucha, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea. La máquina no funciona, ¿vale? Pues fíjate, la máquina está dando, en este caso funcionaría perfectamente, pero imagínate que le damos y no funciona la máquina. Con cualquier cosa de metal, tocaríamos entre el fleje y el tornillo. ¿Que empieza a funcionar? Ya sabemos que es suciedad entre el fleje y el tornillo de contacto. Me ha pasado muchísimas veces. Esta tontería, fíjate, coger algo de metal, haces así, cualquier cosa que tengas a tu alcance, cualquier cosa de metal, tocas aquí, ya está, es suciedad. ¿Cómo solucionamos esto? Muy fácil. Cogemos una lijita. Esta lija no es la más adecuada porque es muy gruesa, ¿vale? Pero bueno, la que tengo aquí para enseñaros un poquito. La doblamos, sobre todo una aguja de cero, lo que queremos es quitar suciedad, no comernos el metal, ¿vale? Por lo tanto, una lijita de cero, lo mínimo que tengáis, una lijita de agua esta de metal súper fina que no raspan nada, pues eso sería ideal. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos, metemos entre el fleje y el tornillo, correcto, apretamos un poquito hacia arriba el tornillo de contacto y lijamos. ¿Vale? Y le pasamos unas pasaditas, le pegamos unas pasaditas, ¿vale? Siempre de esta manera. Es que no es lo más ideal esto, vuelvo a repetir, lo suyo es tener una lija plana y, ¿vale? Pasaríamos por ahí.
Lo más importante, esto deja unos residuos de metal. Acordad que esto es un electroimán. ¿Qué tenemos que hacer? Soplar muy fuerte. Quitar todo el residuo de polvo que podemos tener. ¿Por qué? Porque cuando enchufemos otra vez la máquina, todas esas virutas de polvo van a ir dentro de donde justamente la parte contraria. Van a ir justamente al martillo. ¿Cómo podemos ver, por ejemplo, que el martillo está pisando correctamente? Si os fijáis dentro del martillo, vamos a ver un redondel, ¿vale? Si ese redondel no es una media luna, es un redondel completo, la bobina están pisando perfectamente el martillo, por lo tanto yo no las tocaría. Si visualmente tú no lo sabes ver, te repito, una vez que empieza a funcionar dentro del martillo, si tú miras por abajo realmente vas a ver, si ves un redondel completo sería perfecto eso, ¿vale? Eso sería lo ideal. Si por otro lado ves una media luna, significa que la bobina habría que corregirla, que es lo que hemos hablado antes de poner un billetito o modificarla, ¿vale? Para que pegue plano. Es muy importante, ya que estamos hablando que es un imán, cuanto más plano pegue, más va a imantar, ¿vale? Por lo tanto, eso se nota muchísimo. El tema, por ejemplo, que hemos hablado antes, también se puede corregir en cierta medida o se puede quitar la suciedad, ¿cómo? También, pues igual, con una lija, la doblamos a la mitad, ¿vale? Para que lije por ambos lados y lo vamos a hacer entre la bobina, como podéis comprobar, entre la bobina y el martillo. Se aprieta, ¿vale? Para que haga fuerza, ¿vale? Esta operación podrías hacerla más o menos para que limpie bien unas 10 veces, más o menos. Esto es que estoy haciendo ahora, se debería hacer cada año, prácticamente cada año, ¿vale? Igual, lijamos, soplamos muy fuerte. Esto es muy importante, ¿vale? Eso se parece una tontería y parecemos tontos aquí soplando como tontos, pero claro, pensad que todo lo que el imán una vez empiece a funcionar. Mira, eso pasa muy habitualmente. Ponemos y no funciona. ¿Te acuerdas que hemos hablado antes? Mirad. Porque al lijarlo hemos dejado residuos los cuales no estamos dejando que funcione correctamente. Una forma muy fácil de hacerlo es apretar un poco para arriba a veces, ¿vale? Más que soplar, apretar un poquito para arriba. Si vemos que se ha quedado mucho residuo, no va a hacer bien contacto. Eso pasa a veces. Fíjate, lo que me acaba de pasar a mí ahora, que le das y no funciona, ¿vale? Si vemos que no, apretamos un poquito siempre el martito para arriba y funciona, ¿vale? Normalmente veis que hace un amago, funciona. Más cosas. Ya cuando las máquinas son muy antiguas, hay que limpiar varias partes de la máquina, ¿vale? Sobre todo, importante, ya cuando la máquina ya tiene su tiempo, ¿vale? Vais a ver, por ejemplo, que se queda en carboncillo, por ejemplo, lo que hemos hablado de limpiar el contacto, de limpiar, por ejemplo, la base de la bobina. Habría que limpiar realmente, si os fijáis todos los fabricantes bien, vais a ver que igual que esta máquina, vais a poder comprobar que siempre rebajan de pintura o de galvanizado o rebajan siempre un poco los contactos de click core. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tenga una mejor conexión. E incluso si os fijáis aquí, por ejemplo, si podéis llegar a apreciarlo, vais a ver que el tornillo está totalmente limado, ¿vale? Está completamente limadito el tornillo e incluso aquí también está quitada la pintura, ¿vale? Pues eso al final coge suciedad. ¿Cómo lo vamos a limpiar? Inicialmente con una toallita, con cuidadito, con una toallita de por encima, pero luego siempre y cuando también podemos darle, por ejemplo, un mondadientes, un palillo. Si lo metéis ahí vais a ver toda la mierda que hay. ¿Por qué? Porque la electricidad crea carbonilla. No obstante, yo también otra forma de hacerlo que lo hago siempre es que el contacto del click core siempre apoya sobre un punto el cual es en el borde justamente de la máquina, ¿vale? Por lo tanto, lo que siempre vamos a limpiar siempre es meter un cúter o algo parecido y limpiar la carbonilla que puede haber alrededor e incluso con el palillo por dentro, ¿vale? También puede pasar, importante, cuando limpiamos todo eso también internamente también tenemos que limpiar esta parte también. Lo podemos hacer con esto, lo podemos hacer también con un cúter, lo podemos hacer con muchas cosas. Simplemente con un cúter podríamos limpiar un poco ese exceso de carbonilla, podemos limpiar un poquito, pero sobre todo con el palillo sale muy bien. Súper importante también el click core. Este click core, por ejemplo, este adaptador que tengo aquí ahora mismo, si lo podéis llegar a apreciar, está cortado a lo me cago en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no está limada la punta. Esta punta debe estar limada, completamente redondeada o incluso plana. ¿Por qué? Porque cuando apoye arriba, ¿cómo va a apoyar? ¿Con un puntito? ¿Vale? Simplemente este perfilado va a apuntar con un puntito o preferimos que apoye plano.
Pues lógicamente estos click-core tienen que estar rebordeadas las puntas. Si compráis un click-core y este click-core está ya cortado así con un alicate de malamente, no lo compréis, ¿vale? Porque podemos tener problemas realmente que muchas veces lo ponemos y ¿vale? Funciona y no funciona. Por lo tanto, siempre tened en cuenta eso. Que sale por arriba, por ejemplo, como en este caso, por ejemplo, sale por arriba, en este caso, por ejemplo, si podéis llegar a verlo, sale por arriba, no va a haber problema con eso en ese sistema. No tenéis problema. Pero bueno, es una cosa a tener en cuenta realmente por posibles problemas de la máquina. ¿Qué más tenemos de estas máquinas? Máquinas de bobinas. El tema de caídas. El tema de caídas, lo más normal es que el martillo se te mueva de sitio, se te desplace, entonces tendríamos que tener una herramienta tipo alineador. Lo suyo sería tener una herramienta tipo alineador, la cual nos va a decir si está en su sitio o no. Cuando se mueve aquí, se mueve realmente el tornillo de contacto, se puede mover cualquiera de estas piezas. Lo suyo es tener la herramienta adecuada. Si tienes la herramienta adecuada es cojonudo porque llegas, te desmontas. O sea, fíjate, tan sencillo como esto, fíjate, ¿vale? Vamos a ver, yo me voy a fijar realmente que esto esté en su sitio colocado y antes de desmontarla me voy a fijar que esté en su sitio colocado, correcto, está perfecto. Me fijo realmente en la separación, realmente, no en la separación, en dónde está tocando respecto el fleje respecto a la punta del tornillo, ¿vale? Me estoy quedando con la copla de dónde está puesto. ¿Por qué? Porque si luego esto puede tener un pequeño oscilación de movimiento, entonces mi guía va a ser esta, ¿vale? Donde me voy a fijar. Lo que hablamos antes, por ejemplo, que esto llega, por ejemplo, compras la máquina y le pegas también un subidón de voltaje, 10 voltios, sin darte cuenta, me ha pasado a muchos clientes, ¡guau! Joder, ya no me va la máquina como el primer día. Vale, esto ha sido porque ha perdido memoria el fleje delantero, que antes lo he comentado, ¿vale? Ha perdido un poquito de memoria el fleje delantero y lo único que tenemos que hacer es levantarlo un poquito, ¿vale? Simplemente levantarlo un poquito, ¿vale? Volver a dejarlo la memoria anterior donde la te llevabas y dejarlo otra vez como al principio. Temas de limpieza, ya que limpiamos, estas máquinas como están nuevas no pasa nada, pero habría que quitar el tornillo, la base, limpiar bien el fleje y luego para posicionarlo, ¿vale? Por si nos ha caído la máquina, si no está alineado del todo bien, esto nos lo va a decir esta herramienta. Bueno, en este caso no va muy bien porque como está pintado el martillo, nos entra un poquito, ese gramaje de extra nos está fastidiando ahí un poco, ¿vale? Pero bueno, más o menos lo estamos viendo ahí que está en su sitio, ¿correcto? Que está todo alineado. Que no estuviera alineado, por ejemplo, pues lo corregimos. ¿Lo corregimos cómo? Mira, por ejemplo, ahí si os fijáis, está un poquito ladeado, un poco para mi gusto, está un poco ladeado. Pues yo lo cogería y lo llevaría un poquito para un lado. ¿Cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, esta herramienta es muy buena para eso. Cogemos, no va porque está súper apretado, no pasa nada. Cogemos, podemos soltar. Ya podemos perder la calibración, acordaos que podemos perder la calibración ya al soltarlo. Pero sobre todo, ahí lo podríamos un poco alinear y un poco dejar en su sitio, ¿vale? Lo que hablábamos antes, para dejarlo otra vez en su sitio. Si os fijáis, ahora mismo, no, mira, lo he corrido para atrás del todo y no está ras, no está como antes. Entonces yo lo que voy a hacer es adelantarlo, para dejarlo en su sitio original. Por lo menos lo de adelante a atrás. Eso es donde estaba antes, adelante o atrás. Porque luego la altura me lo va a dar esta herramienta. De hecho, lo suyo muchas veces es ponerlo directamente con esta herramienta. O sea, soltar, ponerlo en su sitio y apretar fuerte. O sea, ahí puedes apretar todo lo fuerte que quieras, ya que me está dando la altura, me la está dando realmente el guiamartillo. Más cosas. Preguntas también, por ejemplo, tornillo de contacto. El tornillo de contacto, como hemos hablado antes, me preguntan mucho si tiene que acabar en plano, redondeado. Si os fijáis, en cualquier máquina de cualquier fabricante siempre acaba redondeada la punta. ¿Por qué? Porque si acabamos en plano, realmente, pensad una cosa, si esto el tornillo acaba en plano, realmente, y esto nunca está en plano, siempre está un poco inclinado, en el momento que vaya un desgaste y giremos, ¿vale? El tornillo va a saltar, o sea, se va a perder un poco, calibrarlo va a ser muy complicado. Por lo tanto, si acaba en punta, por ejemplo, en una punta redondeada, prácticamente redondeada, como es en este caso, es redondeada, si os fijáis, yo gire como gire, siempre va a tener, va a tensar más el tornillo, menos, pero siempre no va a dar saltos. No sé si me estoy explicando correctamente. El tornillo plano realmente, por ejemplo, si el tornillo este es plano al final, ¿vale? De contacto, digamos que los tornillos son súper importantes porque puede serlo de bronce, de cobre o de plata. El mejor siempre es de plata. Hay un tornillo de plata, no tengo ninguno, ¿vale? Pero puede ser de plata, que sería mejor conductividad que tenemos. ¿Qué ocurre? El tornillo cuando hablamos de plano o no plano. Nunca, esto hablamos que es el fleje, ¿vale? Y este es el tornillo. Cuando acaba el plano realmente, si veis, este tornillo realmente está bien ahí, muy bien, pero claro, cuando giramos
ya estamos habiendo un desgaste en el tornillo, está habiendo un desgaste por la esquina que se va a desgastar con mayor frecuencia. ¿Qué pasa? Cuando queremos calibrar y giramos, va a haber un salto. ¿Me explico? Si imaginad que aquí hay un plano realmente en el tornillo, cuando giramos va a haber un salto. Entonces calibrar esa máquina va a ser muy complejo. Por lo tanto, lo suyo es cogerlo con una dremecita, con una lija, si tenéis, por ejemplo, digo, una dremecita, valdría, le cogéis el tornillito y ahí la puntita ahí, simplemente hacéis, le dais unas vueltecitas, simplemente, o incluso te detienes y con una lijita redonda le empiezas a dar vueltas. Importante sobre todo también, muchas veces me pasa muy habitualmente que cogéis una máquina que no viene con O-ring, por ejemplo, con la gomita, no viene con la gomita y le ponéis una gomita. Esté cambiando completamente la configuración de la máquina. Si el fabricante se la pone, que hay varios fabricantes como puede ser Bavarian o Ruski, por ejemplo, que las ponen, pero hay otros fabricantes que no ponen nunca sus máquinas O-ring. Por lo tanto, poner un O-ring, lo que estáis bajando es, le estáis subiendo la velocidad y estáis bajando la dureza de golpeo, ¿vale? Dependiendo también luego del O-ring, porque los hay de silicona, son más blanditos y la frecuencia de golpeo la reduce un poquito. O sea, digamos que no es tan agresivo poner ese O-ring. Pero yo no recomiendo nunca a una máquina que venga sin O-ring ponérselo, ¿vale? No os recomiendo. Tanto y cuando que estáis subiendo la tensión de los flejes, la estáis subiendo y podéis partir un fleje realmente por culpa del O-ring, ¿vale? Por lo tanto, yo no recomiendo ponerla si no lo trae. De hecho, vais a ver el comportamiento de la máquina cambia por completo. De hecho, habría que tocarlo un poquito si ponemos el O-ring siempre. Pero no lo pongáis, a mi caso. Yo veo mucha máquina que ponéis el O-ring, yo no lo pondría si no viene de serie con el fabricante, ¿vale? Más cosas. El O-ring, por ejemplo, si se os parte, vais a cualquier sitio de fontanería, lleváis la gomita, lo lleváis ahí y ahí automáticamente os dan la misma, ¿vale? Vale céntimos, no vale nada. Igualmente nosotros las vendemos, si las queréis, las tenemos disponibles en la página web. Más cosas de las máquinas, importantes. Temas de cierres, por ejemplo, tenemos ya otro tutorial realmente de cómo modificar un cierre. Os lo dejamos por aquí puesto, ¿vale? Lo ponemos abajo en la especificación del vídeo, ponemos otro enlace de cómo modificar un cierre también, ¿vale? Lo ponemos. Haremos otro tutorial también de calibrado, ¿vale? De máquinas, un poquito calibrado de máquinas que esta vez no hemos tocado. Máquinas en corto, por ejemplo. Nos pasa a veces, por ejemplo, que llega la máquina, por ejemplo, la ponemos en marcha y ¡pap! Se queda abajo la máquina, ¿correcto? Vale, pues realmente eso es que uno de los contactos de los cables de las bobinas esté tocando donde no debe estar tocando, ¿vale? Digamos que positivo o negativo, sabemos cómo va el positivo o negativo, sabemos que los cables, por ejemplo, muchas veces en los cables, en los click-core y demás, tenemos una parte que está señalada de un color negro, siempre sería negativo, color positivo, normalmente se pone en rojo. El color positivo supuestamente tiene que ir abajo de la máquina, aunque os digo, esto hay mucho mito sobre esto realmente porque la diferencia de poner positivo, negativo en positivo se nota en un 1%, o sea, quiere decirse que es inapreciable realmente que lo pongáis la negatividad mal puesta, ya que en rotativa sí que se nota un montón porque cambiamos la polaridad y gira para lo que no es realmente el motor y perdemos un montón de vida, ¿vale? Como muchas veces, en la máquina de bobina no pasa nada, ¿vale? De ponerlo de una manera o ponerlo de otra, ¿vale? Por lo tanto, yo ahí no me complicaría la vida realmente positivo o negativo. ¿Lo queréis hacer correctamente? Siempre el color abajo, si no recuerdo mal, el color abajo, positivo abajo, ¿vale? Si no recuerdo mal, chasis negativo. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa con esto? Lo que hablamos antes, el tema de cortos. El tema de cortos es realmente, sobre todo, es que hemos apretado demasiado el tornillo, se han roto un poco las arandelas normalmente de separación tipo sándwich, ¿vale? Que se llama tipo sándwich, tipo bocata, ¿vale? Lo que está haciendo es separar realmente la electricidad del chasis, ¿vale? Como podéis comprobar, el cable viene directamente al blinder. El blinder transfiere la electricidad que viene a través de las bobinas. Si en el momento que apretamos el pedal y ¡pap! Se queda abajo, significa que hay un corto. ¿Cómo lo haríamos? Yo pondría esto en marcha, la pondríamos, cuidado que se puede calentar la máquina, se puede empezar a calentar, ¿vale? Por lo tanto, yo lo pondría X segundos y empezaría a mover cables, ¿vale? Pues empezaría a mover cables hasta que empecéis a ver que funciona. Repito, yo no dejaría todo el rato en marcha y todo el rato pegada a la bobina, porque se puede calentar. ¿Vale? Empezaré a mover cables hasta que hay un momento que tocamos este cable, tocamos aquí, tocamos acá. En esta máquina no estamos viéndolo muy bien porque no tiene los cables muy vistos, ¿vale? Pero por ejemplo, cualquier otra máquina, por ejemplo, que veis, aquí tenemos los cables, empezamos a tocar, hasta que hay un momento que hace y suena. Vale, ya sabemos que el corto lo está haciendo, por ejemplo, con la salida de la bobina contra el chasis, ¿vale? Pues ahí ya tenemos que un poquito de cuidado, ¿vale? Y pondremos ahí un termo retráctil, pondremos ahí algo, o simplemente el cable lo separaríamos y ya está, y a funcionar, ¿vale?
Chispazo azul. Podemos ver un chispazo azul continuo, bastante más grande de lo normal que podemos ver. Es normal que las máquinas suelen tener un poquito de chispa, ¿vale? Sobre todo más cuando son nuevas. Cuando apretamos realmente hay una conductividad de electricidad y estamos forzando. Por lo tanto, que sea una chispita azul muy pequeña no pasa nada, es normal. O incluso chispitas amarillas o rojas, no pasa nada. El problema es cuando sale una chispa azul constante, muy grande y aparte de eso, lo que tenemos es que se nos ha ido el condensador. El condensador se nos ha ido. ¿Qué ocurre? Una de las partes del condensador se nos ha muerto. ¿Los condensadores se pueden llegar a recuperar hasta cierto punto? Sí, se pueden recuperar, siempre y cuando no estén muy cerca del condensador, porque a partir de 80 grados el condensador peta. Por lo tanto, soldar un condensador a ras de donde está, digamos, el condensador, soldarlo a ras, no es recomendable hacerlo nunca. Lo suyo es coger las bobinas, comprar unas bobinas nuevas y cambiarlas, ¿vale? Eso es lo ideal. Que lo tenemos fuera del condensador, todo lo que se pueda soldar, se puede soldar. Que se nos ha partido a ras de la bobina, se nos ha partido a ras, no pasa nada, se pueden desmontar las bobinas. Digamos que la tapa de la bobina, la que está soportando las vueltas, realmente lo que tenemos es que podemos desmontar todo, sacamos una vuelta y volvemos otra vez a meterla por la tapa de la bobina, podemos sacarla y entonces ya tenemos un margen de maniobra realmente para poner el cable, digamos en este caso el termorretráctil, ¿vale? Para luego llevarlo hasta el final y que no haya futuros cortos. ¿Qué más? Sobre todo lo que hablábamos de mover los cables, cuando tenemos un corto, de mover los cables hasta que empiece a funcionar. El condensador, lo que hemos hablado antes, repito, el condensador, se nos ha ido el condensador, chispazo azul, muy grande, suena más la máquina de lo normal, de hecho a veces pasa que lo mueves y sale la chispa azul o no sale, ¿vale? Moviendo los cables. Si te sale el chispa azul es cuestión de 5 horas, que te haga 5 horas, 10 horas que te de uso, que te haga un agujero en el fleje. Todo esto que hemos hablado realmente depende del uso también de la máquina, ¿vale? A nivel de limpieza, a nivel de mantenimiento, a nivel tal, depende también, por supuesto, del uso de la máquina. Pero si le damos un buen uso a la máquina, más o menos la limpieza sería cada 3 meses, el toquetear, todo lo que hemos hablado sería una vez o dos al año, realmente, el limpiar la base de las bobinas. Mira, por ejemplo, lo que hablamos antes, yo aquí no creo que podéis llegar a apreciarlo, pero yo, por ejemplo, estoy viendo la base de la bobina y hay un redondel perfecto, que es lo que estamos viendo que pisa perfectamente, ¿vale? La alineación que hemos hablado antes, perfecta, por ejemplo, de esta máquina de Ruski, todo perfecto. Entonces, esas son cosas que tenéis que fijaros realmente cuando compráis una máquina. Más y cuando si es de segunda mano, ¿vale? Todavía más aún si es de segunda mano, ¿vale? Porque puede estar manipulada. Si no sabemos manipular una máquina, es mejor no tocarla, ¿vale? Ya que todas nuestras máquinas, cuando la compráis, realmente tienen un servicio postventa que tiene una garantía de por vida, ¿vale? La garantía de por vida es cualquier calibración, cualquier reajuste de la máquina, es gratuito. Además, intentamos hacerlo nosotros. Yo en este caso lo intento hacer yo, que somos un poco el taller de barrio, como he dicho otras veces, y un poco el fabricante de la casa oficial. Lo hacemos casi siempre nosotros, siempre y cuando no hay que meterle lija, tarraja, soldadura, cosas de, como digo yo, de herramienta. Lo que sea con calibración, con bien componentes y demás, lo hacemos aquí sin ningún problema. Vale, para el tema de calibrado, siempre que vamos a calibrar, vamos a toquetear una máquina, necesitamos una fuente con parámetros. Yo sin parámetros no toco nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque de oído no vale. No me vale, estoy cansado de ver gente que trae las máquinas no, es que mi amigo controla un montón de máquinas y cuando llegas te das cuenta que el martillo está montado al revés. Para mí, para que te hagas una idea, es una bofetada tan grande como entrar en un coche y encontrarme el volante al lado contrario, para que te hagas una idea, pero tu colega controlaba mucho de máquinas. Pues igual, ¿vale? O sea, me estoy haciendo un coche y me pongo el volante al lado derecho en vez del izquierdo. Pues igual, más o menos para nosotros, realmente para alguien que toque máquinas, de verdad, que no me considero, realmente, yo no soy fabricante de máquinas, pero sí es cierto que me tiro todo el día tocando máquinas, no como un fabricante, pero sí me considero que toco bastante las máquinas, puedo tocarla bastante y tengo bastantes conocimientos, hasta cierto punto, por supuesto. Siempre hay cosas que se me escapan, sobre todo a nivel de construcción, ¿vale? ¿Qué ocurre? Con parámetros. Parámetros yo recomiendo mucho cuando compréis una máquina nueva, por ejemplo, guardar los parámetros que vienen. ¿Cómo? Cogéis la propia cajita de cartón, que normalmente son de cartón, y os apuntáis la velocidad, el voltaje, por ejemplo, 6,5. Luego, la velocidad, 132 golpes. El duty, 47. Los hercios de consumo, tanto. Me apunto todos esos parámetros, me lo apunto en la cajita. Eso yo lo recomiendo, porque aunque luego el día de mañana, cuando te vendemos una máquina, sí es recomendable que todo eso lo apuntemos en la cajita para el día de mañana, por ejemplo, verlo y tenerlo ahí. No solemos hacerlo nunca, la verdad. Si no lo pedís, no lo solemos hacer, ¿vale? Pero si lo pedís, lo queréis poner en alguna de las observaciones, oye, por favor, apúntame los parámetros en la caja, te lo hacemos, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente los parámetros lo vamos a tocar nosotros luego bien estipulados realmente, o sea, más o menos los tenemos predefinidos esos parámetros de cada máquina, de cada fabricante, ¿vale? Por lo tanto, es fácil para nosotros tocar esas máquinas normalmente, ¿vale? Sobre todo si son fabricantes de gama alta, que es prácticamente todo lo que vendemos nosotros. Más cosas.
Temas de calibrado, haremos otro vídeo, ¿vale? Para temas de calibrado, haremos un futuro vídeo realmente para toquetear las máquinas realmente a nivel de calibrado. Pero sobre todo, hace mucho daño, mi colega sabe tocar las máquinas que te cagas, es un máquina y te encuentras cada cosa que dices tú, madre mía, tío, mejor no hubieras tocado nada. Entonces, mi consejo siempre, si no sabéis tocar una máquina, no sabéis lo que estáis haciendo, es mejor no tocarlo. Es mucho más complejo de lo que parece inicialmente. No, que cambie un fleje. Pues mira, para que te hagas una idea, solamente el grosor del fleje, este grosor, son 0,18 micras. Vale, pues si ese fleje en vez de ser 0,18 micras es 0,20, el comportamiento de la máquina cambia completamente completamente. Los flejes tienen realmente una memoria, ¿vale? Esa memoria se puede ver afectada por temperatura, por tal, se pueden ver afectada por varios cosas, se puede ver afectada realmente. Puede pasar a veces las máquinas, el baremo realmente de que la fluctuación de voltaje baje se puede ver afectada. ¿Por qué? Eso vamos a hablarlo ahora, por otros motivos también puede ser afectada. Normalmente en el 80% de los casos es por la fuente de alimentación, pero vamos a ver otros motivos ahora, por el porqué de eso. No obstante, tenéis que tener en cuenta también que nosotros damos curso de formación, tanto con Alex Rodríguez, por ejemplo, con Coco no hemos hecho, pero lo haremos seguramente en un futuro, haremos algún curso de formación también, de calibración, mantenimiento de máquinas, todo eso que hemos hablado en el vídeo un poco por encima, pero hilando mucho más fino realmente, ¿vale? Y mucho más, hilando más fino. ¿Se ha visto eso? La pluma. Vale, hacemos cursos de formación realmente para hilar mucho más fino y saber más o menos el comportamiento real de la máquina a todos los niveles de cómo funciona. Cosas más importantes también que me han pasado. La máquina, me compré una máquina y resulta que la máquina se me calienta, por ejemplo. Tengo otras máquinas que no se me calientan y la vuestra se me calienta, la que te acabo de comprar. Vale, motivo número uno de que se caliente una máquina de gama alta es por culpa de la fuente de alimentación. La fuente de alimentación le está dando un amperaje muy bajo de amperios, por lo tanto tenemos que subir más el voltaje y no es adecuado hacer eso. Y tanto y cuanto que la máquina, digamos, el amperaje es con la fuerza que va al voltaje, ¿vale? Entonces, si no le manda fuerza de voltaje, la máquina tiende a calentarse porque le falta chicha, ¿vale? Le falta chicha de esfuerzo de voltaje, le falta y se calienta la máquina. No, pero es que eso antes me pasa con tu máquina. Hombre, pues como todo y cuando, voy a poner algún ejemplo tonto. Tengo un caballo de carreras. El caballo de carreras no come pienso normal, come un pienso especial, ¿vale? Tengo, yo que sé, un Fórmula 1. Un Fórmula 1 no utiliza gasolina del 95, utiliza una gasolina especial. Por lo tanto, una máquina de bobinas tenéis que tener una fuente de alimentación realmente que no sea china, a ser posible que no sea china, ¿vale? Porque podéis encontrar con el problema de que se caliente la máquina por culpa de la fuente. Cables. Los cables también tienen que ir acorde realmente con la fuente de alimentación. ¿Por qué? Sobre todo por el gauge de cobre, ¿vale? En cables chinos se utilizan un gauge de cobre muy finito, ¿vale? Utilizan muy poquito cobre. Y los cables de marca no. No obstante, si la fuente es de marca, debes usar cables de marca. Si la fuente es china, debes usar cables chinos. También tenemos un video tutorial sobre fuente de alimentación y demás, cómo elegirlas, que hablan mucho más al detalle de esto que estoy comentando ahora, ¿vale? Te dejamos aquí el link, ¿vale? Para que le echéis un vistacito, ¿vale? Y podéis ver un poquito más a fondo lo que estamos comentando. Más cosas importantes que nos han pasado. Por ejemplo, te compro una Nemesis y te compro una máquina y resulta que llego y no me funcionan, o sea, no se mueve. O sea, le pongo a 6,5 voltios y no se mueve bien. Cuando la monto no se mueve. Hostia. Llegar a ese mismo cliente y decirme, oye tío, lo que te compré lo he probado en el curro y me funciona perfectamente. Hay que tener en cuenta que en casa no tenemos el mismo contrato de consumo de electricidad que tenemos en el estudio. Por lo tanto, no va a ir siempre igual, aunque sea una gilipollez, aunque eso transforme a 7 voltios, no. ¿Vale? Los amperios, por ejemplo, de eso, yo lo hablé con una persona con un electrónico y es así. El contrato que tenemos en casa de consumo no es el mismo que tenemos en un estudio de tatuajes ni de lejos, a nivel de consumo, a nivel de todo, ¿vale? Entonces, de fuerza. Entonces, sí es cierto que podemos bajar una reducción de esfuerzo de la fuente, que la fuente baje un esfuerzo realmente por el tema de trabajar en casa o trabajar, por ejemplo, en una tienda. ¿Vale? Ahí podemos encontrarnos con eso. También cuando compramos una máquina nueva, realmente al cabo de 2-3 meses puede adaptarse un poco lo que sería el tornillo de contacto con el fleje, se puede adaptar un poquito, ¿vale? Se puede adaptar y siempre le podemos dar un cuartito de vuelta, te podemos tener la precaución de darle, si vemos que baja el rendimiento un poco, ahí ya te digo que des un cuartito de vuelta y mires ahí un poquito los reajustes. Con mucho cuidado, porque realmente sin tener una fuente de parámetros no me está diciendo dónde va a partir el fleje. Por lo tanto, con cariño, con mucho cuidadito, le das un cuartito de vuelta y ves ahí, y ves cómo sube la velocidad y cómo baja, y cómo sube la velocidad y cómo sube también el esfuerzo de golpeo, va a pegar mucho más duro. Temperatura, por ejemplo, de las bobinas. Vamos a hablar un poquito de temperatura. La temperatura de una máquina se puede calentar tanto y cuanto, igual que cuando actualizas el móvil, que te lo dejas 20 minutos ahí actualizando el móvil, tocas el móvil y dices, coño, está caliente, pero no quema, pero está caliente, pero no quema.
Eso en una máquina de bobinas sería normal, ¿vale? Tanto y cuanto sería normal. Otra cosa es que ya queme. Otra cosa es que un cliente me ha dicho, no, es que me hace agujeros en el guante. No, eso no es normal. Hay dos problemas. O uno en la fuente de alimentación, o otro en la calibración de la máquina, que hemos hecho algo normalmente porque el fabricante no mira muy a fondo eso, los fabricantes miran muy a fondo eso realmente para que la máquina no se pueda calentar. Pero puede ser el caso. Nos ha ocurrido alguna rara vez, nos ha podido ocurrir, puede ser culpa del fabricante, puede ser culpa de algo que has hecho tú, puede ser culpa del colega que controla que te de máquinas, ¿vale? O puede ser culpa de la alimentación realmente, lo que hemos hablado antes, que sea una fuente china, no le llega el voltaje y entonces ahí baja bastante la fluctuación. El cable también puede ser un problema. En máquinas de bobinas he visto cable de ClickCore realmente que baja el rendimiento como un 30% de la máquina por culpa del cable, porque tiene tan poco gauge de cobre, pues es tan malo que está dando un problema. Funciona, pero el problema es que, por ejemplo, el cable malo tendrías que poner a 8 voltios la fuente para que fuera bien, y el cable bueno tendrías que ponerle a 6 voltios y medio para que fuera a la misma intensidad. Por lo tanto, ese cable está para tirarlo directamente, no intentes ni soldarlo, tíralo directamente y cómprate otro. No obstante, también temas de calibrado. Temas de calibrado muchas veces realmente nosotros lo hacemos sin aguja montada, la máquina sin montar, damos los parámetros y la aguja montada realmente, pero realmente donde vais a ver bien una buena calibración realmente es pasar con la aguja montada. Tanto y cuanto que muchas veces tú coges una máquina y dices, coño, es que no me suena fina y la acabo de comprar. Claro, porque el fabricante la calibra con la aguja puesta. Entonces nosotros te la damos la aguja puesta, tú la escuchas y la aguja puesta, pero cuando la montas dices, coño, ahora sí que suena redondo, porque el fabricante la calibra con la aguja montada. Normalmente no tiene por qué haber ese baremo de aguja montada, aguja sin montar a nivel sonoro, que suene mejor o peor, pero sí es cierto que el rendimiento de la máquina baja un montón. O sea, de ir a lo mejor a 120 golpes a ir a 100 golpes. O sea, bajar casi un 20-25%, poder bajar el rendimiento, la velocidad de la máquina porque esté montada la aguja. Eso es normal. Lo más normal del mundo. También otra cosa, por ejemplo, muy común que he visto alguna vez, que haya sido ya una paletada, ponerle unas gomas así de anchas y estar dando una tensión a la varilla que no se la merece, ¿vale? Por lo tanto, siempre hay que buscar gomas adecuadas, realmente, que sepamos que más o menos están estipuladas, que realmente tienen la medida y la tensión adecuada realmente para la varilla y para la resistencia de la máquina. Por lo tanto, un par de gomitas con una resistencia óptima, con la varilla curvada, que te la lleve otra vez a su sitio, la varilla, una vez que la curvamos, te la llevo otra vez a su sitio, eso sería lo ideal, ¿vale? Pero también he visto, no, es que lo utilizo con esta goma, y me saca una goma, colega, de guardar billetes, una goma así de esta, casi de tirachinas. Y dices tú, madre mía, normal que no te funcione, si es que y se te caliente la máquina, normal, le estás poniendo una retención de la goma increíble. Bueno, seguro, amigos, que se me queda algo en el tintero, seguro, porque tenía mil cosas en la cabeza, las he ido un poco reestructurando y las he ido mezclando realmente lo que sería cómo comprar una máquina, problemas frecuentes, mantenimiento de una máquina, lo que se va a hacer, lo que no se debe hacer de la mente de la máquina. Lo he mezclado todo, espero no haber sido un caos para vosotros. Yo sé que es mucha información, quedaros realmente con lo más importante. Si tenéis que ver el vídeo 2 veces, miradlo porque realmente es muy importante. Esto lo hemos aprendido al cabo de los años y lo estamos transmitiendo a vosotros realmente de una forma sencilla como es esto de YouTube, ¿vale? Y los vídeos. Como siempre, doy las gracias a Robert, que lo tenemos aquí detrás de la cámara, ¿vale? Que siempre hace magia luego con los vídeos. Si nos veis las caídas, cambalaches que aquí montamos, no te podéis imaginar. Y luego él hace magia, lo monta todo y lo hace magia, ¿vale? Si tenéis alguna duda que no he comentado, algo que no he dicho, voy a dejar mi contacto en Instagram. Yo llevo las redes sociales, por lo tanto me podéis escribir por Facebook, Instagram, siempre os dejo mi teléfono, me whatsappeáis, me llamáis y demás, ¿vale? Tened en cuenta, muchas veces también digo esto, nosotros no somos el fabricante de la máquina, somos el revendedor, ¿vale? Por lo tanto, nosotros no decidimos lo que ponemos, lo que no dejamos de poner. Recomiendo hoy en día, por ejemplo, se está poniendo muy de moda el tema, por ejemplo, de poner cables RCA a las máquinas. Lo recomiendo bastante, es algo muy cómodo, positivo, negativo, aunque como he dicho antes no hay mayor problema en cambiarlo, pero bueno, es mucho más cómodo. Siempre podemos jugar con las máquinas rotativas, que tenemos el mismo cable siempre con rotativas, en el 90% de los casos son RCA, por lo tanto tenemos el mismo cable para las dos máquinas, es muy cómodo, ¿vale? Alex ha sacado un sistema nuevo, ya sacó esto, ha sacado un sistema nuevo que te vienen los dos, como la Dragonfly antigua, que podrías poner ClickCore y RCA, los dos en uno, podrías poner. ¿Vale? Es un sistema que mola un montón, a mí me gusta mucho, es muy pequeñito, muy compacto y está bastante guay. Sobre todo, amigos de la tinta, espero que os hayáis tragado el vídeo. Si habéis llegado a esta parte del vídeo, es que lo habéis visto entero, daros las gracias por tragarlo entero.
Y nada, los dicho, acordaos que abajo en el desplegable ponemos algunos links donde lleva otros vídeos, los cuales también podéis echar un vistazo, que son mantenimiento de máquinas, vamos a poner también el de calibrado de máquinas, que eso lleva a la página web a una zona donde están los vídeos, ¿vale? Os lo vamos a poner aquí debajo, ¿vale? Debajo de la descripción del vídeo vamos a poner otro link también donde están otros vídeos relacionados o muy parecidos, ¿no? Hay vídeos pues, cómo elegir una máquina de bobinas, cómo modificar un cierre, cómo cambiar un fleje. Vamos a poner a hacer otro vídeo además, que también lo habéis pedido, de calibrado de máquinas, ¿vale? Lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer dentro de un calibrado de máquinas correcto y óptimo, dependiendo si es línea fina, línea media, línea gruesa, relleno, tal. Consejo número 1, máquinas de bobinas. Como la máquina de bobinas para hacer líneas nunca van a ser las rotativas, nunca. O sea, nunca, por varios motivos que ya hemos explicado en otros vídeos. Por lo tanto, siempre y cuando que queremos hacer una línea y sobre todo a partir de 9 bobinas. Olvidado de rotativas, ¿vale? Pero sobre todo es cierto que ya no se venden las máquinas de bobinas para hacer sombras y rellenos, todas son rotativas, eso es cierto, pero sobre todo tener en cuenta que para hacer líneas rápidas, concisas y demás y de calidad, máquinas de bobinas, ¿vale? Eso siempre. Y sobre todo, vuelvo a repetir, se venden mucho las de línea gruesa porque lo que no hacen nunca la máquina rotativa, donde se queda carente. Y os voy a decir el motivo, realmente, no he descubierto hace mucho. El motivo de por qué las máquinas rotativas no hacen líneas gruesas realmente es porque es el par velocidad-fuerza. Queremos decir, la máquina rotativa parece que pincha muchísimo, ¿no? Pues hay un momento que no pincha. Hay un momento que la resistencia de 9, 11 agujas, por ejemplo, entrando y saliendo de la piel, las arrastra la piel, como que la piel rebota, ¿no? Realmente. Y no por otro lado, es que tenemos que subir mucho la velocidad realmente de la máquina rotativa, realmente para que pudiera clavar ese sobreesfuerzo, pudiera clavarlo en la piel, pero esa velocidad se pasa, ¿vale? Para hacer una línea gruesa. Para pinchar, por ejemplo, 13 agujas en la piel, son tantas agujas, ¿vale? Que la resistencia que obtiene es tan grande que no podemos. Entonces, con la máquina de bobinas te lo tenemos solucionado ese problema realmente, ¿vale? Siempre habrá alguno que me diga, no, a mí me salen de puta madre. Sí, vale, pero es como siempre digo, te salen a ti, ¿vale? Lo normal es que de cada 30 salen a uno, ¿vale? Pues, por lo tanto, es como siempre digo el ejemplo ese de la chopper. Tengo un colega que hace caballos con una chopper, no significa que yo coja la chopper y me salga, ¿sabes? Pues lo mismo, ¿vale? Siempre he puesto ejemplo de tonto, ¿no? Pero es un ejemplo muy práctico, sobre todo para aquellos que montéis en moto. Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado este nuevo vídeo y nada. Cualquier petición será acogida con agrado, cualquier sugerencia, ¿vale? Nos escribís ahí en el comentario, darle al like si os ha gustado, si no os habéis suscrito, suscribiros al canal, darle a la campanita para recordar los nuevos vídeos, que os interesa el vídeo, lo veis, que no, pues lo dejáis pasar, ¿vale? Nada, amigos de la tinta, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.